Bienvenidos a una nueva clase en nuestro curso, o la primera clase, mejor dicho, en este curso de automatización de pruebas con Selenium y Python. En esta oportunidad vamos a revisar y vamos a partir con un eje central del curso. Vamos a ver qué es Selenium. Te recomiendo tomar notas. Esta presentación está adjunta en esta clase, así que revísala. Si te queda alguna duda, siempre te puedes comunicar conmigo mediante el buzón de mensajería directa o las preguntas del curso. Así que vamos allá. ¿Qué es Selenium? Selenium es una herramienta de código abierto pensada, creada para automatizar acciones sobre navegadores web. Permite emular la interacción humana en una página cualquiera. ¿A qué nos referimos con interacción humana? Vamos a referirnos a todo lo que es clic, navegación en general, escritura en campos, por ejemplo en inputs, scroll, ir hacia atrás, recargar, ir a una URL, completar cualquier tipo de campo, seleccionar combo box, etcétera, ¿vale? Selenium fue creado el año 2004 y se ha convertido en una de las principales herramientas y más populares de la automatización web en la actualidad. Probablemente tú vienes a este curso porque ves o has visto que Selenium se ocupa mucho y quieres mejorar tus skills, o tal vez en tu lugar de trabajo ocupan Selenium. Creo que esa es una de las mejores pruebas de lo amplio y lo difundido que está Selenium en la actualidad. Cuando hablamos de Selenium, sin embargo, generalmente decimos Selenium, pero Selenium es una suite como tal. Es una suite con componentes que en algunos casos interactúan entre sí y cuyos tres principales son los siguientes. Selenium IDE. Selenium IDE, como bien lo dice el nombre, es un entorno de desarrollo integrado que tiene la particularidad de que te permite generar pruebas o script de pruebas, casos de prueba, te permite documentarlos, te permite almacenarlos y ejecutarlos. ¿Cuál es la limitante de Selenium IDE? Que al ser una herramienta autocontenida, es decir, es una solución todo en uno, por decirlo de alguna forma, es poco flexible, ¿okay? Se adapta poco a otros tipos de herramientas o no tiene adaptabilidad directamente con otro tipo de herramientas. Así que es poco usado, se usa, lo he visto en algunas partes por ahí, pero no es tan amplio como el Selenium WebDriver. Selenium Grid, ¿qué es? Selenium Grid nos da la posibilidad de ejecutar una prueba en n cantidad de navegadores simultáneamente. Es decir, supongamos el siguiente ejemplo. Tienes que ejecutar una prueba, un conjunto de 100 pruebas, y te solicitan ejecutarlas en Edge, en Safari, en Mozilla y en Google Chrome, ¿vale? En 4 navegadores. Sin Grid o sin este tipo de soluciones, lo que vendría a ser, tendríamos que ejecutar esas 100 pruebas 4 veces, ¿cierto? Una ejecución en cada navegador. Sin embargo, con Selenium Grid, lo que tú vas a poder hacer, o lo que se puede hacer, es ejecutar una vez ese conjunto de pruebas. Selenium Grid lo que hace es levantar, entre comillas, un grid que contiene X cantidad de nodos, y cada uno de esos nodos va a contener un navegador web, ¿vale? Puede ser un Safari, un Mozilla, pueden tener los 4 navegadores, por ejemplo, y la misma prueba se va a estar ejecutando en los 4 navegadores de forma simultánea. Así que eso facilita tremendamente el trabajo. Selenium Grid es compatible con la versión de Selenium o con la característica de Selenium que vamos a utilizar durante este curso, que es Selenium WebDriver. ¿Qué es el WebDriver? Básicamente es la característica o capacidad que tiene Selenium, en la actualidad se llama WebDriver, pero de levantar un navegador web e interactuar con él, ¿vale? Mediante código. Selenium nos va a proveer un conjunto de librerías con las que nosotros vamos a poder configurar un navegador, levantarlo e interactuar y automatizar acciones sobre él. Y de esto, obviamente, nos va a permitir posteriormente obtener un resultado. Ese es básicamente el objetivo de Selenium WebDriver. Pero vamos a entrar un poco más en detalle en este apartado, que es de qué se trata el curso. La definición como tal de Selenium WebDriver es que es el componente clave de Selenium a partir de la versión 2. Esto lo vamos a ver en detalle en un minuto. A partir de la versión 2 está diseñado para interactuar directamente con los navegadores. Arquitectura: WebDriver comunica las instrucciones del script directamente del navegador sin la necesidad de un servidor intermedio. Desde la versión 2 usa las APIs nativas de cada navegador para automatizar sus interacciones. Algunas ventajas de Selenium WebDriver
es que es multinavegador. Como te comentaba, puedes realizar tus pruebas ya sea en Chrome, en Safari, en Mozilla y en la mayoría de los navegadores actuales, sin necesidad de modificar la prueba en sí, sino hacer algunos ajustes en la configuración, ajustes que en un caso de tener un código bien optimizado van a ser mínimos, probablemente una variable de entorno. Es multilingüe, Selenium es compatible con C#, por ejemplo, Java, Python, que es de lo que trata este curso. Y finalmente, simulación real. Selenium nos permite realizar simulación real de las acciones de un usuario. Podemos, como les comentaba hace un momento, podemos hacer clics. Nosotros en el front vamos a ver que esos clics están ocurriendo en tiempo real. Scroll, minimizar, maximizar, lo que sea. Selenium está pensado para simular de forma lo más real posible estas interacciones entre el ser humano y la página web. Siempre acá un pequeño aviso, siempre pensando en páginas web, ¿ok? Selenium va a trabajar a modo funcional en páginas web, no en aplicaciones de escritorio y no tampoco en relación a otro tipo de pruebas, por ejemplo, API o base de datos. En este curso vamos a hacer algunas clases vamos a hacer ejercicios con pruebas a API y a base de datos, pero para ello no vamos a utilizar Selenium. Vamos a utilizar el mismo proyecto de pruebas que vamos a construir con Selenium, pero las características de Selenium, tanto para base de datos o como para API, no son necesarias. ¿Por qué? Porque Selenium trabaja con navegadores web, ¿ok? Bien, versiones de Selenium WebDriver. Como les comentaba, Selenium 1 es el Selenium inicial con el que partió todo este proyecto, que se llamó Selenium RC o Remote Control. Y esta primera versión lo que permitía era controlar un navegador web, pero mediante un servidor intermedio. Esto limitaba tremendamente las posibilidades de Selenium. Desde Selenium 2 pasó a llamarse WebDriver e introdujo, como bien lo dice su nombre, el Selenium WebDriver. ¿Qué es este Selenium WebDriver? Fue una característica que permitió eliminar el servidor intermedio entre la comunicación de lo que se exigía a nivel de código como prueba y lo que ocurría realmente. Quitamos este servidor intermedio y ahora cuando nosotros realizamos una prueba automatizada, somos capaces desde nuestro local o desde un pipeline, etcétera, levantar navegadores web, ¿ok? Selenium 3 mejoró la fórmula, refinó la arquitectura del WebDriver, mejoró compatibilidad con otros navegadores modernos, por ejemplo, últimas versiones de Chrome, de Mozilla, del Edge. Y Selenium 4, que es la versión actual con la que vamos a realizar este curso, ofrece soporte para nuevas tecnologías como el protocolo de control de depuración de Chrome, ya lo podemos utilizar nativamente con Selenium, herramientas mejoradas para grabar, simular y visualizar pruebas en tiempo real, y mejor soporte para la ejecución de pruebas en múltiples navegadores. Selenium 4 añade también nuevas funcionalidades respecto a la configuración de los Chrome, de los drivers, ¿ok? Cuando hablamos de driver nos referimos a los diferentes navegadores, ¿ok? Ese lenguaje va a quedar claro durante el curso, así que tranquilo. Una de las principales, creo, mejoras de Selenium 4 es que mejoró la velocidad de la automatización, ¿vale? Anterior a Selenium 4, la comunicación entre la automatización que nosotros escribíamos en código y el navegador se hacía mediante XML. En algunos casos, cuando era muy compleja, se podía volver un poco lento, no lento del todo porque siempre ha sido rápido, pero con Selenium 4 lo que se hizo fue cambiar de XML a JSON. Ahora el protocolo directamente de comunicación en JSON, que es mucho más veloz que XML. Y aquí un pequeño disclaimer cuando se habla de Selenium. Los detractores de Selenium, si es que hay, sí los hay, se quejan de la lentitud de Selenium o de lo pesado que es. Efectivamente, Selenium no es una herramienta ligera, pero no es una herramienta lenta, ¿vale? Y esa lentitud generalmente se asocia a la programación o cómo se ocupa Selenium, ¿vale? Si ocupamos Selenium, por ejemplo, llenando nuestro código de timeouts o de sleeps, obviamente va a ser lento porque cada paso va a esperar un sleep, o si tenemos funciones que ya están creadas en Selenium y nosotros las estamos implementando manualmente en nuestro código por desconocimiento, obvio que se va a volver un código pesado, o si tenemos código spaghetti o malas prácticas de programación, ¿ok? Ojo con eso también. Y finalmente, resumiendo, cuando hablamos de Selenium, hablamos de qué es Selenium.
Selenium es un software o una herramienta de código abierto. Bien. Que permite automatizar acciones sobre los navegadores web. Esto es importante, acciones sobre los navegadores web. Cuando hablamos de Selenium, hablamos de automatizar pruebas o acciones, mejor dicho, en navegadores web. Es flexible y adaptativo, se adapta a diferentes navegadores, lo podemos adaptar a diferentes lenguajes, lo podemos integrar con diferentes herramientas. Cuando hablamos de Selenium, no hablamos que es un framework. Selenium como tal no es un framework porque no establece una forma de trabajo, ¿vale? Selenium nosotros lo importamos en nuestra clase, por ejemplo, y lo podemos trabajar como más nos guste, obviamente siguiendo las reglas del lenguaje de programación, pero no establece una forma o reglas de cómo utilizarlo, como si lo establecen, por ejemplo, no sé, Spring en Java se me ocurrió, o algún otro framework de programación, ¿vale? No es una herramienta para escribir casos de prueba. Selenium no escribe casos de prueba. Lo que hace Selenium es automatizar los pasos de esas pruebas, ¿ok? Con Selenium no vamos a escribir una prueba como tal. Lo que vamos a hacer entonces es automatizar las acciones que satisfacen esas pruebas, ¿ok? Así que no es una herramienta para escribir casos de prueba. Eso que quede claro. Ejecuta pruebas, sí. Permite ejecutar las acciones de dichas pruebas, sí, pero no escribe los casos, ¿ok? Y finalmente no es una herramienta que controla errores. Cuando nosotros estamos realizando una automatización con Selenium, pueden darse errores como excepciones, ¿cierto? Diferentes tipos de errores, tipo de error como tal, ¿cierto? Pero finalmente los errores, para nuestro caso, en nuestro curso de automatización, los vamos a controlar con Python, ¿vale? Python tiene la librería de control de errores de Python, o no sé si de control no, de lanzar, de aseguramiento de errores que vamos a utilizar va a ser los assert, ¿vale? Los assert nos van a permitir realizar validaciones y en caso de que esas validaciones no se cumplan, lanzar un error, que en el fondo es una excepción, ¿vale? Assert es un subtipo de exception, ¿vale? Pero ¿cuál es la gracia de los assert? Que no son parte de Selenium, son parte de Python, pero que se integran muy bien con nuestras pruebas y nos van a permitir mapear los errores que se presenten durante la automatización, ¿ok? De igual forma, durante todo el curso, adicional a los assert que tienen un foco más en probar lo que vamos, entre comillas, a probar en la prueba, es decir, las validaciones. Por ejemplo, que cuando hago una búsqueda en Google, y presiono buscar, luego la página me arroja esos resultados. Bueno, esa búsqueda de resultados correctos la vamos a validar con assert. Sin embargo, otras acciones propias del paso a paso de la prueba, por ejemplo, que se haga un clic, o que se haga un scroll, o que se complete un input, lo podemos validar directamente con un try catch o un try except, en el caso de Python, ¿ok? Así que vamos a ocupar esos dos controles de excepciones. Y eso es todo inicialmente. Vamos a profundizar obviamente durante el curso con Selenium. Probablemente te quedaron muchas dudas y es obvio, pero los vamos a ver con ejercicios prácticos en las siguientes clases. Vamos a hacer toda la instalación completa, así que no hay problema con eso. Y vamos a ir haciendo ejercicios prácticos a medida que avanza el curso para que te quede todo mucho más claro. Así que nos vemos en la siguiente clase, que es súper importante. Vamos a hablar sobre Behave.